Bien chicos, en este caso, este ejercicio me determinan ángulos A o B y B o C. Eso significa que estos ángulos son consecutivos, de lo cual hay un lado común, sería el rayo OB. Ángulo A o B, B o C. Ángulos consecutivos. Me dicen que en este caso, la suma del ángulo A o B con el ángulo AOC, esto equivale a 134 grados. Ángulo. Muy bien. Pero además me dicen qué cosa, que se traza la bisectriz OR. Ojo, nuevamente volvemos a tomar el término bisectriz. Y la bisectriz recuerda que parte a alguien. En este caso va a ser al ángulo BOC. Vamos a recordar entonces, vamos a ponerle rojo. OR estaría trazándose a la mitad del ángulo BOC. Pero algo importante, no solamente es trazar el rayo, sino también poner simbolización para saber a qué ángulo le pertenece. Como le pertenece a B o C, va a seguir un rumbo, va a tener una misma simbología. Eso es importante, chicos, en lo que es el tema de ángulos, simbolización para saber que ese recorrido de B o R y R o C tienen igual medida, son congruentes. Además te indica qué cosa, que te piden hallar. Te piden hallar, ojo con eso, el ángulo AOR. Como no tengo valores individuales de cada ángulo, yo voy a trabajar con variables. Entonces, le voy a asignar, por ser congruente, la misma variable. Y en este caso, no lo conozco, le vamos a poner θ. Entonces, con esas valoraciones angulares, voy a reemplazar en la condición que me han dado, la suma de A o B. Pero ¿quién es A o B? Recuerda que A o B, ahí lo tienes, es θ. ¿Quién es A o C? A o C es θ más 2 veces alfa. Algo importante que siempre vengo recalcando con ustedes. Paréntesis para definir que esto es un solo ángulo. El resto tú ya lo tienes. Y ahí estaríamos. Luego, θ con θ, alfas, y vamos por acá. El resto, chicos, ya es operativo. Sin embargo, eso es a donde yo puedo llegar. Si tú deseas también, puedes dividirlo a la mitad. Recuerda que eso puede funcionar siempre y cuando a toda la ecuación lo hagas. Y ya tenemos. Sería entonces 67 grados la sumatoria de alfa con θ. Pero hasta ahí llegamos. Ahora vamos a ver qué sucede con el ángulo AOR. Para eso vamos a ver nuestro gráfico AOR. Ahí está. AOR vendría a ser nuestra incógnita. Y AOR entonces, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener que AOR está formado por ¿quién? Por θ más el alfa. Pero ¿quién es θ más alfa? Ya lo tienes anticipadamente. Quiere decir entonces que el ángulo AOR sería equivalente a 67 grados. Ya chicos, ahí tendríamos entonces pregunta 5. Bien chicos, ahora vamos a ver, tenemos en el siguiente ejercicio nos dicen sea un ángulo de tal forma
que sea la sexta parte de un ángulo recto. Yo he puesto tita, ya que no sé quién es el ángulo. Y me dicen, sea este ángulo la sexta parte de un ángulo recto. Recuerda que el ángulo recto mide 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. Lo cual significa que un primer ángulo tendría un valor de 15 grados. Sería el primer ángulo que estaríamos teniendo en cuenta. Ahora también nos están diciendo, vamos a poner por acá, y otro ángulo. Muy bien, entonces tenemos otro ángulo, al cual vamos a ponerle alfa. Sea otro ángulo alfa, dice. Este otro ángulo alfa, como ya lo tengo, es 5 novenos. 5 novenos de, compañero, la palabra de significa multiplicación. ¿De quién? Nuevamente, de un ángulo recto. El ángulo recto, repetimos, mide 90 grados. Entonces aquí es operativo. Multiplicación, división, simplificación. Novena 1, novena 10. Eso significa que el otro ángulo tendría una medida de 50 grados. Ahora, ¿qué me piden determinar? Me piden determinar algo importante, el complemento. Y recuerda, el complemento se simboliza por la letra C. Me piden hallar el complemento de la suma de dichos ángulos. ¿De qué ángulos estábamos hablando? De tita y alfa. Eso es lo que sería el simbolismo del cual me piden encontrar. Pero como ya sé cuánto vale tita, como ya sé cuánto vale alfa, entonces prácticamente me están pidiendo hallar el complemento de 65 grados. Y recuerda que el complemento de 65 grados tendría que trabajar con 90 menos el ángulo que me han asignado. No te olvides, el ángulo menos, perdón, los 90 grados menos el ángulo que me han asignado. 90 grados menos el ángulo que me han asignado. Por lo tanto, el complemento no viene a ser sino lo que le falta al ángulo para que se iguale a 90 grados. ¿Cuánto le falta? Muy bien, 25 grados. Ahí tendríamos el resultado. Ok, número 7. De igual manera nos están planteando ejercicio textual para nosotros simbolizarlo. Y dice lo siguiente. El suplemento, que ya saben que ustedes es S, del complemento, que ya saben que ustedes lo vamos a simbolizar por C, de la mitad del mayor ángulo formado. Miren, lo que yo les hablaba anteriormente, de la mitad del mayor ángulo formado. Bueno, yo no sé quién es ese ángulo. Vamos a ponerle X. Entonces vamos anotando que X tiene que ser el mayor ángulo. Pero recuerda que un ángulo se forma entre dos rayos. Y de ahí algo importante. ¿Entre quiénes se va a formar este ángulo? Y ahí dice el problema. Se forma entre la bisectriz del ángulo adyacente. Del ángulo adyacente a tita. Entre la bisectriz del ángulo adyacente a tita y quién con respecto al lado no común. Algo importante. Mira, te estoy anotando esto para que no pierdas de vista lo que vamos a expresarlo gráficamente. Bien, ahí estás observando una representación del cual estamos hablando, que aquí yo estaría ubicando un valor de tita. Pero recuerda, hay un ángulo X que yo quiero hallar, que yo quiero
ubicar de tal forma que este ángulo, recuerda, se va a formar entre dos rayos. Dos rayos. ¿Quién va a ser uno de ellos? Va a ser la bisectriz del ángulo adyacente. Recuerda, si ya tengo ubicado θ, ¿quién sería el ángulo adyacente? El que está al lado. Muy bien. Y el que está al lado va a sufrir una ruptura. ¿Y cuál es esa ruptura? Que va a tener una bisectriz. ¿Y qué significaba bisectriz? Ah, profesor, ya me lo dijo varias veces. Es aquel rayo que parte a la mitad. Como no tengo medidas, también le vamos a asignar entonces la misma variable. Muy bien. Ahora entonces recién vamos a ver qué cosa. ¿Quién sería entonces el mayor ángulo entre dicha bisectriz y el lado no común? Ahí viene algo importante. ¿Quién sería el lado no común? El lado no común, ahí tú tendrías que analizar un poquito y tendrías que ver qué posiciones se pueden presentar. Primero, este rayo que estoy escribiendo sería el lado común. Ah, profe, entonces al toque nomás, sácale cuenta. Aquí tendríamos un lado no común. Pero también por acá tendríamos otro lado no común. Por consiguiente vas a tener dos posiciones. Dos posiciones. Vas a tener desde la bisectriz hacia un lado común un posible ángulo a hallar, o desde la bisectriz hacia el otro lado también, que es no común. Ambos cumplen con el requisito. Pero yo te pregunto, de estas dos posiciones que ves, 1, de esta otra posición 2, ¿cuál sería el mayor ángulo que se forma? ¿Con la primera o con la segunda? Claro, ya te diste cuenta. Entonces tú vas a decir que prácticamente X, que vendría a ser el mayor ángulo, estaría formado ¿por quién? Por alfa más θ. Entonces, el ángulo que tú tendrías que tener en cuenta sería el alfa más θ. Muy bien, ahí tenemos entonces este dato. Además, también recuerda que según la condición del problema, esto era equivalente a 140 grados. Ya tenemos una ecuación. Voy a separar esto para que no te vayas a confundir. Ahí está. Muy bien, ahí tendríamos la ecuación que me está ofreciendo el ejercicio y el planteamiento. ¿Por qué hago todo esto, chicos? Porque al final tú vas a darte cuenta de más que cosa. Que vas a tener en cuenta que este gráfico responde a una gráfica generalizada. Si tú llevas a ubicar estos valores de X, de alfa más θ entre 2, entonces ahí te va a generar quizás alguna dificultad. Por eso hay que analizarlo bien. Ok, entonces fíjense, aquí estamos generalizando el caso, ahora vamos a particularizar. ¿De qué forma? Vamos a recordar, de acuerdo a la condición del problema, entonces el suplemento trabaja con 180 grados menos. ¿Menos quién? Menos en este caso sería el complemento. Entonces fíjate, tendríamos en este caso que complemento 90 grados menos, ¿menos quién? Menos el ángulo que me han dado. A eso iba yo, el ángulo que me han dado. Y esto equivale a 140 grados. Bueno, esto ustedes ya lo conocen. Operativamente, ojo, cuando hay un menos delante del grupo cambia y ya tendríamos para poder tomarlo en cuenta. Pasamos nuevamente y X sería 100 grados. Ojo, el X. Sin embargo, hay algo importante. A ti no te piden hallar X, recuerda, a ti te piden hallar θ. Entonces, como te decía, para poder particularizar el caso,
para poder particularizar el caso, yo tengo que restringir esa abertura. ¿Y cómo lo vas a restringir esa abertura? Por supuesto, vas a tener que considerar qué alternativas tienes. Y vas a darte cuenta que θ es un ángulo agudo. Entonces, al ser agudo, yo voy a plantear lo siguiente. Lo voy a particularizar sobre un ángulo llano. De igual forma, tal como lo hemos visto, ahora lo estoy particularizando. Fíjate, bisectriz, ángulos iguales, θ, ahí está. Pero recuerda, ¿quién era X? Aquí lo tienes. X tenía un valor de ¿cuánto? Ya lo hemos conseguido, 100 grados. Por ser ángulo llano, chicos, ángulo llano lineal, 180 grados. Como ya tienes 100, ¿cuánto te falta? Te falta 80. Entonces, aquí también 80. Estamos haciendo una sumatoria de 160. ¿Cuánto me falta entonces? Automáticamente te vas a dar cuenta que θ es 20 grados. Exacto. Muy bien, por ahí estaban haciendo sus cálculos. θ 20 grados. Ahí tenemos entonces la solución. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos ya en el último tramo. Me dicen que, dado los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, D o E, consecutivos, me dicen que OB es bisectril de A o D. Nuevamente, volvemos a anotar. OB, bisectriz. Recuerda, anda recordando, bisectriz. Muy bien, parte a la mitad. En este caso, ¿a quién? Al ángulo A o D. Entonces, vamos a ponerle color como ya te había indicado. OB, el bisectril de quién? De A o D. Eso quiere decir que va a tener la misma cantidad angular. Muy bien, exacto. Son ángulos congruentes. Ahí está. Además también te dice qué cosa. Te dice que OC también es bisectriz. Anotamos entonces. OC también es bisectriz. ¿Pero de quién en este caso? De B o E. Simbolizamos previamente, ponemos color, no te olvides. Ahí está. ¿Y de quién es bisectriz? B o E. Mira el recorrido, mitad, simbolismo. Ese simbolismo me indica el recorrido que va a tener los ángulos compartidos congruentes. Además también te dicen que el ángulo COD y el ángulo DOE están en relación. Cuando, chicos, a ti te digan están en relación, significa que son proporcionales. Dice que está en relación a 2 y a 3. Por lo tanto, es una proporción. Ahí está, ve, están en relación, dice. Vamos anotando las condiciones del problema. Ah, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar dicha información. COD, este ángulo va a ser equivalente a 2K. Y DOE va a ser equivalente a 3K. Ya está. Ahí tenemos entonces. Oh, disculpen. Aquí tenemos DOE, disculpen, era 3 DOE.
Muy bien, chicos. Bien, por ahí un pequeño lapsus de ubicación. Así que mira, COD 2K, DOE 3K. Por lo tanto, me doy cuenta que el ángulo verde va a tener una cantidad de 5 veces K. Como tiene la misma abertura, automáticamente, ahora sí, vamos a determinar que esto corresponde a 5K. Pero algo importante chicos, fíjate nuevamente, estamos trabajando con el verde, ahora estamos trabajando con el rojo. Poniéndole color nuevamente, 5K unido a 2K, ya te diste cuenta, muy bien, 7K. Ya está. Ya tengo todas las proporciones, pero hay algo más. Hay algo más. También me indican qué cosa, que el ángulo AOB es agudo. Teoría, yo te lo puse en tu resumen. Todo ángulo agudo, que en este caso es 7K, ¿qué tiene que ser? Mayor a 0 grados, pero menor que 90 grados. Efectivamente. Entonces, dividimos entre 7, entre 7, entre 7. Hagan sus cálculos. Muy bien, 0 grados. Aquí, ¿quién me queda liberado? La constante. Divide. Muy bien. Aproximadamente, ojo, este decimal es aproximado. Así que, a mí me piden ¿qué cosa? Me piden calcular el ángulo máximo posible de COE. Máximo posible. Entonces, date cuenta, COE, ¿por quién está dado? COE, muy bien. COE está dado por 2K más 3K, es decir, 5 veces K, pero para que sea máximo posible, el K también tiene que ser máximo. Ojo que es máximo entero. Entonces, resolviendo este K, el máximo entero tendría que ser 12 grados. ¿Por qué 12? Porque menor a 12,8, el entero es 12. Simplemente lo que vas a hacer es reemplazar y vas a obtener tu respuesta final. Ahí tenemos, chicos, este ejercicio, así que espero que sigas practicando. Te dejo ahí en la descripción del video el material para que tú también sigas practicando con tus retos y puedas obtener los resultados que estás buscando. Muy bien, chicos, nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Síganse suscribiendo, ya saben, nuestro tema de hoy día fue ángulos y su clasificación. Nos vemos, hasta la próxima.